Vamos a resolver un problema de vectores. Dice calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante del sistema de fuerzas que se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos una figura en la cual se muestran 5 fuerzas: F1, F2, F3, F4 y F5. Para resolverlo debemos fijarnos muy bien la posición que tienen las fuerzas. En este caso, por ejemplo, la fuerza 1 está sobre el eje de las X, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4 están inclinadas con respecto al eje, a uno de los ejes, y la fuerza 5 también está sobre el eje de las 10. Entonces, para resolverlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos en las fuerzas que están inclinadas ahorita. Es decir, por ejemplo, esta F2, que es igual a 16 newton, está inclinado con un ángulo de 60 grados. Entonces, a esta fuerza le vamos a encontrar sus componentes rectangulares. Primero lo vamos a hacer gráficamente. Es decir, vamos a trazar paralelas a los ejes. Aquí. Y entonces por acá, del origen hasta donde corta el eje de las X. Aquí va a estar la fuerza 2X. Del origen sobre el eje de las 10 hasta donde corta. Aquí va a estar la fuerza 2Y. La fuerza 3 también encontramos sus componentes trazando paralelas. Del origen sobre el eje de las X hasta donde corta. Aquí va a estar la fuerza 3X. Y del origen hacia arriba hasta donde corta el eje de las Y aquí. Aquí va a estar la fuerza 3Y. Y la fuerza 4, que también está inclinada. Bueno, trazamos paralelas. Donde corta el eje de las X, del origen, vamos a tener la fuerza 4X. Y del origen hacia abajo, en las Y, donde corta, va a estar la fuerza 4Y. Fíjense que la fuerza 1 y la fuerza 5, la fuerza 1 que está sobre el eje de las X, y la fuerza 5 que está sobre el eje de las 10, pues esas no le vamos a encontrar sus componentes, están sobre los ejes, ¿no? Para encontrar las componentes rectangulares de forma analítica, utilizamos estas fórmulas. Fx es igual a f coseno del ángulo y fy igual f seno del ángulo, con la condición que el ángulo este sea con respecto al eje de las X. En este caso, 60 grados de la fuerza 2 está sobre el eje de las X. Los 45 grados de la fuerza 3 está sobre el eje de las X. Pero estos 60 grados de la fuerza 5, la fuerza 4, perdón, están sobre el eje de las 10. Entonces ahí vamos a cambiar tantito. Ahorita les voy a explicar. Entonces, para encontrar la fuerza 2, va a ser, según la fórmula que tenemos, fuerza 2 coseno del ángulo igual el valor de la fuerza 2, que vale 16 por el coseno de 60 grados, y eso nos va a dar igual a 8 newton. 16 por el coseno de 60 grados es igual a 8 newton. La fuerza 2y va a ser igual a F2 seno del ángulo. Entonces va a ser igual a 16 newton por el seno de 60 grados igual a 13.8 newton. Utilizando nuestra calculadora, bueno, vemos que el resultado nos va a dar 13.8 newton. Para la fuerza 3x es F3 coseno del ángulo. Ahora la F3 vale 25 newton. Coseno de 45 grados. Aquí está el ángulo, 45 grados con respecto al eje de las X. Y esto nos va a dar un valor de 17.7 newton. La fuerza 3Y es esta, igual a F3, 25 newton por el seno de 45 grados, igual 17.7 newton. Bueno, entonces para la fuerza 4X, vemos aquí que el ángulo está con respecto al eje de las 10. Pero la fórmula, aquí donde aparece el ángulo teta, tiene que ser con respecto al eje de las X. Por lo tanto, lo que hacemos es, sabemos que este ángulo mide 90 grados, entonces restamos 90 menos 60 y nos va a quedar aquí 30 grados.
Entonces el ángulo que vamos a utilizar va a ser 30 grados, porque ese es con respecto al eje de las X. Aquí está el eje de las X, y entonces este ángulo de 30 grados está con respecto al eje de las X. Entonces vemos aquí que la fuerza 4X va a ser igual a F4 coseno del ángulo igual. Ahora la F4 vale 30 newton por coseno de 30 grados igual 26 newton. La F4Y es igual a F4 seno del ángulo igual 30 newton por el seno de 30 grados igual 15 newton. Entonces ya encontramos de forma gráfica y de forma analítica las componentes rectangulares de aquellas fuerzas que están inclinadas. La fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en X, en este caso la fuerza C en X. Y tenemos que fijarnos cuáles son las fuerzas que están sobre el eje de las X. Vamos a respetar el signo del origen hacia la derecha, positivos, del origen a la izquierda, negativos. Entonces la fuerza 1 y la fuerza 2X están en la parte positiva de las X y la fuerza 3X y la fuerza 4X están en la parte negativa. Entonces nuestra fórmula va a quedar F1 más F2X menos F3X menos F4X. Recuerden que estamos respetando los signos que tienen en el eje. Entonces F1 vale 20 newton, F2X, lo que encontramos aquí de 8 newton, menos F3X, menos 17.7 newton, y la F4X que vale 26 newton, aquí va a ser negativo también, ¿no? Porque está sobre el eje, la parte en X, negativo, perdón, del eje de la X. Entonces haciendo operaciones, nos queda que la suma de las fuerzas en X es igual a menos 15.7 newton. Lo mismo vamos a hacer con las fuerzas en Y. Nos fijamos cuáles son las fuerzas que están en el eje de las Y, respetando los signos. Entonces vemos que la fuerza 2Y y la fuerza 3Y están sobre la parte positiva y la fuerza 4Y y F5 están sobre la parte negativa. Entonces nuestra fórmula va a quedar F2Y, la suma de las fuerzas en Y va a ser igual F2Y más F3Y menos F4Y menos F5. Sustituyendo nuestros valores, F2Y lo calculamos por acá, 13.8 newton, más F3Y, 17.7 newton, menos F4Y que está por acá, encontramos aquí que vale 15 newton, y la F5 que está sobre el eje de la Y también, 9 newton. Haciendo operaciones, igual a 7.5 newton. Entonces encontramos las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Continuamos. Entonces, para encontrar ya la fuerza resultante, lo que vamos a hacer es trazar igual un plano cartesiano X, y aquí trazamos la suma de las fuerzas en X, que nos dio negativo, entonces va a ser del origen hacia la izquierda, la suma de las fuerzas en Y, que nos dio positivo, del origen hacia arriba, trazamos también paralelas, y por acá tenemos la fuerza resultante y su dirección con un ángulo alfa. Entonces, para encontrar ya la fuerza resultante utilizamos el teorema de Pitágoras. Esta suma de fuerzas en Y que está por acá es lo mismo que está por acá. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. Sustituyendo nuestros datos, F resultante, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las fuerzas en X que valen menos 15.7 newton al cuadrado más la fuerza en Y que es 7.5 newton al cuadrado. Haciendo operaciones en esta calculadora, nos resulta que la fuerza resultante es igual a 17.4 newton. Esta es la magnitud de la fuerza. Y el ángulo, que va a ser la dirección, es igual a la tangente a la menos 1 de las fuerzas en Y entre las fuerzas en X. Aquí está, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto les decía que es suma de fuerzas en Y. Entonces, suma de fuerzas en Y dividido entre la suma de fuerzas en X igual a tangente a la menos 1 de la suma de las fuerzas en Y que vale 7.5 newton dividido entre menos 15.7 newton que es las fuerzas en X.
haciendo operaciones en nuestra calculadora, nos da un ángulo de menos 25.5 grados, que esa es la dirección. Entonces, encontramos la fuerza resultante, que es la magnitud, su dirección. La magnitud es 17.4 newton y la dirección es menos 25.5 grados.